noches, bienvenidos a una nueva edición del Megáfono, el programa que les da o te da voz. Hoy tenemos en nuestra mesa invitados, nos llegan desde IBI, les vamos a presentar. Vamos a hablar de un tema pues que desgraciadamente está de plena actualidad. Digo desgraciadamente porque, a ver, a quién no le afecta directamente un familiar, un amigo, un vecino. Vamos a hablar sobre los desahucios. Ya tuvimos en el mes de julio, agosto, no recuerdo ahora, tuvimos una pequeña introducción de lo que sería un programa más amplio sobre los desahucios. Lamentablemente, pues hoy hemos tenido dos ausencias, no han podido venir por causas personales, pero bueno, igualmente vamos a tratar el tema de los desahucios porque creemos que es un tema súper interesante y que afecta a muchísima gente, desgraciadamente. Para ello tenemos aquí en nuestro plató de Movitel a un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca de IBI. Les vamos a presentar a José Real, que es un colaborador. José, y vamos a presentar también a Ramón Linares. Muchísimas gracias. Usted hace el papel de presidente y me imagino que colaborador, ¿no? También, como no, presentar a Raúl Alós, uno de nuestros colaboradores habituales, y a Sergi Esteve. Pues nada, lo dicho, vamos a comenzar con el tema de desahucios, lamentablemente un tema que está muy de rabiosa actualidad. ¿Y cómo está en la actualidad el tema de desahucios? Vamos a enfocarlo en la zona en la que vivimos, en la comarca de la Folla de Castalla, concretamente en IBI, Onil, Castalla. ¿Tenemos una estadística de los desahucios que hay en nuestra comarca? Bueno, a nivel comarcal no tenemos unos datos. Hay que tener en cuenta de que prácticamente todas las PAS de la provincia de Alicante, creamos una coordinadora y a partir de ahí, pues bueno, vamos facilitando datos de todas las PAS a la cual pertenecemos IBI. Castalla no está todavía a la PA, ni en Onil. En ese sentido... Pero me imagino que afectados de Onil y de Castalla tendrán, sí, ¿no? contacta con nosotros y hemos tenido gente afectada. Nosotros lo que hay que recalcar es que a raíz de una serie de mociones que presentamos en el Ayuntamiento de IBI, tuvimos una aceptación, pues ya que la PA también pertenece al Consejo de Bienestar Social y bueno... Ahí nosotros ya hicimos una serie de propuestas para que no solo fuésemos la PA sin tener conocimientos jurídicos, sino que se nos diese también un poco pues, de ayuda profesional. Y en este sentido hay que reconocer la labor que hizo el Ayuntamiento de IBI al tratar del tema, sobre todo por la concejala de Bienestar Social, donde lo recogió y precisamente pues, bueno, lo puso en marcha. Ella como abogada también, pues... el ayuntamiento pues esto lo llevaron a lo que es el órgano a nivel provincial, que es el Colegio de Abogados, y bueno, pues los compañeros que estaban de oficio, de turno de oficio, pues se brindaron también pues para formar parte y dar esa asistencia. Un apoyo súper necesario. Por supuesto, porque nosotros nos estábamos cargando de cosas muy técnicas, es decir, nos venían los afectados pues, con lo que era el tocho, que le llamamos nosotros, que es cuando se recibe pues lo que es la parte ya donde te van a ejecutar, es decir, todo el procedimiento de lo que va a ser esa ejecución hipotecaria, y cuando se le da todo ese tocho, pues te lo tienes que leer y ahí es donde te lleva pues, bueno, mucho tiempo, porque hay que ver, y claro, para eso tienes que ser... pues un profesional que pueda saber de toda esa materia. No obstante, desde la PA pues nosotros tenemos muchos contactos con abogados que han estado colaborando con nosotros, hemos hecho talleres jurídicos con los cuales pues nosotros le hemos facilitado pues información detallada de qué es lo que debía hacer una vez ya empezase a tener esta serie de citaciones por parte de la entidad o por parte de lo que era el propio juzgado, y bueno, pues ahí hemos facilitado mucho la labor en ese sentido. Claro, nosotros estábamos haciendo un papel que no nos correspondía, que era el de dedicarnos mucho tiempo al asesoramiento. Es decir, nosotros lo que pretendemos desde las PA es dar alternativas socialmente para que los casos de desahucios no se lleven a cabo. A ver, vamos a ponernos en situación. Una persona, por ejemplo, vamos a ponernos, recibe una notificación en su vivienda que va a ser desahuciado. Para que esa notificación llegue, me imagino que previamente habrá un seguimiento de varios meses, años. ¿Esto cómo suele estar?
En cada familia esto es algo que, bueno, pues hay de todo, ¿no? De Perdona, todo. José, lo digo porque te pones en contacto con el banco, porque de hecho hemos estado hablando con varios directivos de banca, y lo primero que te dicen es que esto no es un tema de unos meses, sino esto lleva un proceso judicial para llegar al desahucio de varios años. Entonces queremos saber si efectivamente es así o no lo es. Precisamente lo que estaba explicando, ante pues esta situación que nos ha llevado, pues muchos casos nos hemos dejado llevar, muchas familias pues les han llegado notificaciones del banco diciéndoles que bueno, que la cuota que tenían pendiente pues que no la han liquidado, y han empezado a bombardearle y a ver para cuándo y para cuándo. Claro, la situación económica de esa familia, que se ve de alguna forma, se ha visto de esa forma, de no tener nada y no saber responder, porque lo único que el banco les pedía era el que tú le tuvieras que responder sobre las cuotas atrasadas que tenías o que debías. Pues claro, te crea mucha impotencia. Entonces, pues claro, el banco, una vez que ya dejabas de pagar una cuota, automáticamente lo metía en los servicios jurídicos del banco. Y claro, a base de llamarte muchas veces y tal, pues si tú no tienes dinero para devolver, que es lo que te están pidiendo, pues llega el momento en que el banco te lo ha pasado ya a los servicios jurídicos, ya han planteado la demanda, las han metido ya en vía judicial, y es cuando después, pues bueno, recibes lo que es en este caso el tocho, donde ya te plantean la demanda, que es pues por tema dinerario, que es por lo que se reclama. Sí, muchas veces. Podéis intervenir Ramón, por ejemplo, que no ha hablado, vamos a ver la opinión. Sí. No, yo estoy con Pepe, que yo creo que cada entidad en este caso pues actúa de una forma. Estamos hablando de bancos y cajas, pero yo creo que cada entidad actúa de una forma. Unas veces, pues como dice Pepe, se tarda un poquito más en comunicarte, en meterte por vía jurídica, y otras veces pues incluso hay casos que ellos te llaman y dicen, oye, mira, va a pasar esto, vamos a ver si llegamos a un pacto, un acuerdo, y se puede. Entonces ya sobre eso ya... Eso debería de ser lo correcto, ¿no? Debería ser lo correcto. De lo que menos. Pero es lo que menos. Estamos hablando que de esos casos hay muy poquitos, ¿eh? Sí. Entonces, pues si la gente, o sea, en este caso los bancos y las cajas, entrar en el tema este de ayudar y hacer eso antes de llegar a lo que es el sistema jurídico, que sería lo suyo, porque ellos prácticamente fueron los que te vendieron la moto, en este hablando más, porque fueron cuando tú hiciste la compra de tu hipoteca, o sea, te metiste en la hipoteca y ellos no te dijeron nada, te dijeron, oye, es que sí, estamos de acuerdo que tú sabes lo que firmaste en ese caso, pero estamos hablando que por desgracia la vida ha cambiado bastante, la situación de hoy en día ha cambiado mucho. Igualmente, pues la gente pues trabajaban los matrimonios y tal, se podía, hacías tus cuentas y vamos a meternos y pagamos. Por desgracia, pues esto ha ido todo abajo, y ya te digo, cada familia hay familias que incluso ni trabaja el marido, ni trabaja la mujer, ni trabaja el hijo. Entonces, ¿qué pasa? Tú no es que no quieras pagar, tú es que no puedes pagar, tú no te niegas a pagar. Entonces, lo que hay que llegar al acuerdo, yo veo que hay que llegar al acuerdo, tendría que ser todas las entidades bancarias, que estamos hablando de cada hipoteca, o sea, es una familia, y cada familia es un mundo. O sea, que todo el mundo no es igual, no nos puede medir a todos con el mismo listo. Entonces, llegar a la entidad bancaria, llamar en este caso al cliente, le dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo, ¿cómo llegamos? A ver, ¿usted qué tiene? Tal. Entonces, eso sobre documentación, todo eso sobre documentación, tú te piden una serie de documentación, tú la presentas para que justifique realmente que tú no tienes o sea, que no tienes nada, que no puedes hacerle frente a eso. Entonces, llegar a un acuerdo, ¿cuánto puedes pagar usted? O llegar a un acuerdo, ¿cómo se puede pagar? Entonces, pues hacer una ampliación de hipoteca, hacer una reducción de intereses. Yo qué sé, hay 40.000 cosas que se podrían hacer, pero eso son los bancos los que tienen sus leyes, son los que pueden hacerlo. Es que de todo es querer un poquito. Yo no digo que no se pague, porque se tiene que pagar, que no hemos metido, pero hay incluso casos que es que queriendo no se puede. Y la gente, por desgracia, la banca es muy reacia y cada uno actúa de una forma, es lo que quiero decir. Me imagino, perdón un segundito, Raúl, tanto Ramón como José, me imagino que seréis afectados directos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Entonces, ¿cómo se siente un afectado cuando ve que el gobierno rescata a los bancos y no rescata a la pequeña y mediana empresa, que son los que tienen que levantar el país?
No estamos saliendo un poquito del tema, pero bueno. No, vale, te ves y pues... Te sientes pues prepotente, o sea, que no puedes, que te sientes y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo puede ser que a los bancos sí que les rescate y a mí que me hace falta una pequeña ayuda? Y si es que yo quiero una pequeña ayuda para seguir adelante, no te seré, pues te ves pues indignado, de verdad, te ves muy, muy frustrado en este caso. En mi caso, por ejemplo, tengo 2 críos también pequeños, bueno, 2 pequeños, esos grandes, están estudiando dentro de lo que pueden y nos hemos visto y nos hemos deseado para hacer frente a todas, o sea, llevar la casa, hacer frente a la hipoteca y eso. Entonces, ver las injusticias que hay, lo que estamos hablando, que el Estado rescate a los bancos, no rescate, nos ayude a los ciudadanos, pues bastante difícil. Esa es mi postura. Disculpa, Raúl, ahora ya puedes comentar. No, sí, vamos, tranquila. Un tema durito hoy, ¿verdad? No, lo primero es pues eso, agradeceros que hayáis venido, o sea, porque la verdad es de agradecer que hayáis dado el paso, o sea, hacer frente ya no solamente a la situación, sino de haberos agrupado, haberos reunido e intentar afrontar los problemas desde una perspectiva también conjunto. Por otro lado, el hecho de que vengáis hoy aquí también ayuda a personas que en un momento determinado se puedan encontrar en vuestra misma situación o similar a poder ponerse en contacto con vosotros, cosa a lo cual les animo de inmediato. Eso en un momento determinado también, y desde una perspectiva psicológica, que me consta que también tenéis equipos de psicólogos echando una mano, también puede ayudar a quitar, porque en principio, claro, uno puede incluso sentirse en cierto modo culpable de no estar cumpliendo con las cuotas de la banca, y bueno, es que, claro, estoy pagando, esto puede ser... Pues sí, en un momento determinado las responsabilidades serán ya no solamente de aquellas personas que no puedan hacer frente a sus pagos, sino de aquellas personas que cuando se han sentado a pactar un contrato hipotecario, o bien no se han dejado las cláusulas elásticas lo suficientemente con la suficiente elasticidad para que no se encuentre una familia en estas circunstancias, o bien han hecho oídos sordos a la situación que afecta detrás de los números. Como veníamos hablando antes, el banco en última instancia quiere ganar dinero. Y para ellos, desgraciadamente, y me duele que hoy no haya podido asistir ningún director de banca, porque, claro, la idea que tenemos, y al final es lo que vemos, que detrás de su boletín de números solo hay eso, dinero. No se contempla el drama humano. Correcto. Sí, y incluso voy a ir más allá. Creo que eso es un grave error. Lo primero, o sea, porque no... A las personas no se las está tratando como tal, o sea, se les está tratando como animales de carga. Sí, sí. Y lo segundo, porque incluso desde una perspectiva egoísta, de decir, bueno, quiero ganar dinero, soy la banca, quiero ganar... en el mismo momento en que hay un lanzamiento y se va una familia a la calle, tú has dejado de ganar dinero. Porque tal vez hayas recuperado un bien, pero el valor de los bienes ahora mismo es el que es. Claro. Si te hubieras sentado a negociar, aun a pesar de que cuando les has llamado a algunas personas puedan, por el momento psicológico que están atravesando, no se hayan sentado contigo. Bueno, hay otras, igual que hay unos gabinetes jurídicos potentísimos detrás de la banca, yo creo que deberían invertir una pequeña cantidad en crear unos gabinetes psicológicos de la banca para que intentaran abordar este problema desde otra perspectiva, que no sea única y exclusivamente la de económica y la jurídica. Al final saldrían ganando, o sea, ya no solo las familias, sino ellos también, porque el hecho de aplazar una deuda o sea, sin ir más lejos, en Japón la media de las hipotecas creo que se hacen a 80 años. Sí. La media de las hipotecas o sea, y bueno, ¿y qué pasa? Pues la podemos alargar, o sea, en cualquier caso, lo último es, y cuando se dice lo último, debe ser una medida excepcionalísima el que una familia vaya a la calle. Y no la regla, porque actualmente parece ser que es la regla. Lo que tú estás diciendo, Raúl, está estupendamente bien. Yo ya te he dicho que ya he hablado con varios directores para que pudieran venir a este programa.
sé que lo tienen difícil porque tienen que dar permiso a sus superiores, pero uno de ellos me dejó así un poco perpleja y me dijo, si yo no recibo cuando hacen una venta y ganan dinero al vender una vivienda, ¿por qué tengo yo o mi banco que asumir esa pérdida? Es lo que ellos piensan. Sí, cuando tú vendes una vivienda, no vas y le dices, bueno, si yo me han dado 10.000 euros y la he vendido por 20, no vengo a darte la mitad. Y me alegro muchísimo porque, mira, por es lo que siguiente, es lo que ellos, el que comillas, más negocio hace con esto es el banco. Y voy a decirte por qué. Hombre, alguien podría pensar, no, es el promotor que te ha vendido la casa. No, disculpe, haga usted sus números, haga usted sus cuentas. Cuando usted ha terminado de pagar la hipoteca, no ha pagado lo que le costó la casa. Ha pagado 2 o 3 casas. ¿Alguien me quiere decir dónde ha ido a parar esos intereses? Ha ido a la banca. ¿Es usted uno de los clarísimos beneficiarios de este contrato? Sí. Yo, como comprador, puedo ser el que ha instigado, el que ha instado ese contrato. Pero de mi actividad, de mi acción, hay varios interesados. Y voy a poner 3 directos y 1 indirecto importantísimo. Y por eso creo que el gobierno debería tomarse estas cosas, digamos que más en serio. Mira, el primero es la familia interesada. El segundo es el promotor que vende la vivienda. Y el tercero es el banco. Esos tres entes jurídicos tienen un intercambio directo. Pero es que en torno a esos 3 entes jurídicos lo que se está haciendo es activar la economía del país. Se ha sostenido durante una década en ese triángulo. Es decir, el país se ha movido, ha construido carreteras, ha hecho grandes obras faraónicas a través de los ingentes beneficios que salían de ahí. Entonces, ahora no puede mirar hacia otro lado y dejar a la parte más débil de ese triángulo en la estacada. Porque es muy sencillo montar el Sareb, tú montas el banco malo, donde aquello es un chiringuito, un auténtico chiringuito. Y no es nuevo, esto ya lo hemos vivido en otras épocas. Y solamente hay que recordar toda la época de la desindustrialización con Felipe González o la venta de Telefónica con Aznar a 4 amigos. Bien, pues esto es exactamente lo mismo, solo que a lo salvaje. Hacemos un banco malo, metemos todos los créditos de posible impago y lo vendemos al mejor postor. Es decir, el mejor postor suele ser a 4 amigos. Esto es, tú lo has dicho, tema de amigos, porque es inconcebible. Yo tengo una imagen que es que no se me va a borrar nunca, creo. Y es a Rodrigo Rato tocando la campanita cuando Bankia entra en bolsa, ¿no? Por ejemplo. Esta Bankia quiebra, la llevan a la quiebra total, que eso habría que verlo también. Sí, pero bueno, ¿cómo que tiene ya un cargo directivo en Telefónica? Claro. Estamos hablando de lo que son los amigos. Hablamos de amigos. Falla algo, ¿no? Es un grupo de amigos, ¿no? Hay un tema bastante duro. Nos estamos desviando del tema, pero es que a los bancos, igual que al gobierno, esto se les fue de las manos. Es decir, a la banca concretamente el tema de las hipotecas se les fue de la mano. Empezaron, pero ya no solo los bancos como tal, es que les tocó de lleno a los que eran las cajas, que no eran bancos, que las cajas estaban destinadas a otros fines. Y jugaron a ser bancos. Y empezaron a jugar a ser bancos. Exacto. Y ahí es donde empezó todo este trauma, es decir, compraban también paquetes de igual que los bancos. Sí. Y claro, toda esa serie de transacciones, esto es lo que ha hecho que esta burbuja pues tuviera lo que ha tenido, es decir, tener que explotar. Recuerdo, nosotros llevamos desde el 2009 como plataformas y bueno, pues en un principio no se trataba el tema como tal, como hoy ya lo estamos viendo, porque hoy en todos los telediarios estamos viendo las noticias, ya no solo a nivel de desahucios, sino pues bueno, ya en el sentido de que a la gente más desfavorecidas, más vulnerables, somos los que estamos pagando esas consecuencias. No tiene sentido. Y todos decimos ¿por qué tenemos que ser nosotros los que menos tenemos y lo que más difícil nos ponen para poder vivir, el tener que pagar toda esa serie de consecuencias? En un principio, con el tema de las hipotecas, no se daba el trato que se le tenía que dar. Pensaban de que esto era, pues bueno, 4 familias, por aquí o por allá, que dejaban de pagar, y pensaban toda la gente, dice, pues lo que tienen que hacer estas personas, ¿por qué dejan de pagar?
¿Por qué no? Claro, nosotros tuvimos que, desde la plataforma, tuvimos que empezar a ver todos esos casos y ver que aquello no eran casos esporádicos, es decir, aquello es que ya se veía venir y se tenía que tratar como un tema totalmente social, Que así lo que, es. que así lo es, y es de lo que tratamos nosotros de ahora mismo de argumentar, ¿no? Es decir, aquí hasta los bancos, el propio Estado ha caído en lo mismo. Es decir, no se puede ayudar de esa manera, no se puede cambiar una ley porque hayan 4. Bueno, 4, no se puede decir que sean 4, señores. Ustedes no son que sean realistas, 4 o sean 20.000, el drama es el mismo. O sea, la gravedad del drama es el mismo, sean 4 o sean 20.000 los afectados. Exactamente. Entonces, si no quieren que trascienda una cosa, lo primero que tienen que coger es de raíz coger los 4, los 5 o los 20 que haya y cogerlos para que eso no trascienda. El problema está que esto se les fue de las manos y no sabían. Entonces, claro, los bancos tenían que ocultar toda esta serie de datos. Porque había muchísimo. Esto era lo que ha generado ahora y donde estamos ahora precisamente. Y claro, eso lo tenían que ocultar fuese como fuese. Y precisamente ahora lo que nosotros de La Paz lo que pedimos es precisamente eso, que a la gente más vulnerables de este estallido de la burbuja, de esta crisis que han cometido lo que es el poder financiero, pues no tenemos por qué pagarlo. No tenemos por qué pagarlo nosotros, encontramos la situación que nos encontramos. Yo veo que sí, aquí el tema está derivando un poco al rescate de los bancos, al sentido de que, como decía Raúl, de esas 3 piezas del juego, parece ser que a 2 de ellas se las está salvando y a la parte más débil todo el peso del problema se está dejando caer sobre sus espaldas. Yo siempre... Suena muy bien lo de decir que a los bancos no se les tiene que rescatar, que el rescate va por las personas. Yo siempre he pensado que eso sí y no, en el sentido de que el dinero que hay dentro de los bancos es de alguien. Ese dinero no aparece ahí porque sí, son ahorros de la gente que forman los activos de los bancos, entre otros varios productos. Entonces, lo que a mí sí que me llama mucho la atención es que esos bancos rescatados, y tengo la imagen en la cabeza que decías tú de Rodrigo Dato con la campana, que me parece que ese rescate que ha ido a los bancos, ese dinero, no haya repercutido en la gente. Vamos a ver, creo que me explico. Que ese dinero que ha ido a pagar a los bancos, yo no sé qué ha pasado con ese dinero que se ha perdido en esa maraña de contabilidades y de productos fiscales que no entendemos nadie, los que no somos economistas. En la Fórmula 1, en la Volvo Ocean Race. Y a la gente que tiene sus casas y que yo no entiendo, y lo decíamos en otro debate, el banco trabaja con dinero, no con ladrillo. Yo no entiendo que un banco prefiera que un piso quede vacío a que una persona lo esté un alquiler social, lo esté ocupando y que esté en cierto modo repercutiendo con dinero y aportando ese dinero al banco para que no quede... Hay entidades, perdona Sergi, hay entidades que lo hacen. Las hay, Vamos a dar nombres aquí, pero evidentemente no son todas. Ahí va yo, en que me llama mucho la atención de que sea la excepción que confirma la regla. Y es una reflexión que a mí me da vueltas. ¿Por qué nos está dando la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Por ahí va. ¿Y por qué no lo está dando también el Constitucional? Pues sencillamente porque llevamos razón, porque se están vulnerando derechos. Se están vulnerando derechos humanitarios y además de primer orden, es decir, como es la vivienda, como es la sanidad, como es derechos fundamentales. Derechos fundamentales, es decir, que además los tenemos recogidos en nuestra propia Constitución y tienen que salir al paso precisamente los tribunales de la Comunidad Europea. Sencillamente porque al final agotamos esas vías y tenemos que ir a pedir recursos. Sí. Porque se han quedado, o sea, una vez más en papel mojado. Son derechos que alguien se pusieron, o sea, y se pondrían con todo el conocimiento del mundo, pero se quedaron en papel mojado y al final, una vez más, pues poderoso caballeros don dinero. O sea, y para la muestra, lo que estábamos comentando antes, en el mismo momento en el que se están otorgando nacionalidades a aquellas personas que adquieren bienes, que compran viviendas que previamente han tenido que ser desalojadas. Es decir, está usted cogiendo a unas personas que atraviesan unas dificultades económicas, X, por los motivos que sean, y antes de mantenerlo ahí, prefiero, estos inquilinos son pobres, no les voy a poder sacar nada más. Quito este limón y que venga otro que le doy la nacionalidad. Es decir, antes que respetar o hacer valer los derechos fundamentales que vienen recogidos en nuestra Carta Magna, me deshago de mis propios conciudadanos, de mis propios patriotas y que vengan otros con dinero. Bien, a lo mejor estamos viendo todos los días que no deja de ser un problema para la banca tener tanto ladrillo parado. Sí. No deja de ser un problema. Yo hoy me sorprendía viendo un anuncio en televisión de un
una caja, que ahora creo que es banco, que anunciaba su nueva inmobiliaria. Y dices, trabajáis con dinero, no con ladrillo. Estáis echando a la gente que no puede pagar antes de revisar. Y tú decías que sí que hay bancos que sí que revisan las condiciones de los... Pero no es la mayoría. Y no es que no me lo explico, francamente no me lo explico. Ahora entraremos un poco en lo que pueden ser posturas o acuerdos con los cuales estamos trabajando la PA para forzar a la banca sencillamente a que se siente con nosotros para tratar esos temas, y se está consiguiendo con algunas cajas. Yo no pasaría por alto de decir, yo veo un poco en la obligación de saludar un poco de saludar a los compañeros de la parte de Cataluña, por supuesto, los valencianos también, ahora mismo, que bueno, pues desde la obra social La PA, que estamos haciendo pues una obra bastante buena en ese sentido, para poder alojar a toda aquella gente que se están quedando en la calle y que no le están dando alternativa a nadie. Nos vemos nosotros con esa necesidad de cubrirlo, y por eso hemos montado lo que es la obra social La PA. Sencillamente pues para realojar a todas esas personas en esos edificios que están en la Sareb, que están en el Banco Malo y que llevan ya años cerrados y que no vive nadie. No podemos permitir que gente que está en la calle, que los están desahuciando, se queden como perros en la calle, sin nadie en este país, ni a nivel de ayuntamientos, ni a nivel de autonomías, ni a nivel del Estado, poner una solución a esto. Es decir, si para esto los políticos no son capaces de dar alternativas, pues que no queden al voto. Ya está. No sé entonces para qué queremos ser parte o querer llegar al poder y hacer gobierno, si somos incapaces de pelear para por lo menos cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía. Y más básico que una casa. Más básico que eso, pienso que no hay nada. Entonces, bien, has dicho alimentación, sanidad y vivienda. Correcto. Entonces, pilares fundamentales. Sí, Ramón, te tenemos muy calladito. No, me gusta escuchar, luego ya daré mi opinión. No, pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pepe, y realmente estamos luchando para eso, para echar un cable, una mano dentro de lo que son nuestras posibilidades a toda la gente que lo necesita, bien asesorándolos, como ha dicho él. Y yo los invito a toda la gente que esté en esta situación, que no se desespere, que estamos nosotros para ayudarle, que no tenga vergüenza, que mucha gente a lo mejor se siente un poquitín recriminada, le da vergüenza, pero la vergüenza no sirve para nada. Antes hemos estado en una posición y ahora estamos en otra. Son situaciones que... La situación cambia porque es así, la vida ha cambiado, ha pegado un vuelco en la sociedad. Y entonces, pues que se pongan en contacto con nosotros, y nosotros prácticamente, voluntarios, o sea, que no hay ningún problema en ayudarles y asesorarlos en lo que se pueda y ayudarles en todo lo que se pueda. Igual que a mí, en mi caso, yo llegué a la PAP y me asesoraron, en mi caso, pues, por suerte, puedo decir hoy en día, pues he tenido suerte. Mi entidad bancaria, por mediación de la ley de guindos, que hay muchas leyes que se ha peleado mucho. Ahora, cuesta bastante, sí, cuesta, pero no es que lo último que se pierde es la esperanza. Entonces hay que presentar mucha documentación. Ellos me han asesorado, me han ayudado. Ahora presentamos esto, lo hacemos. Y oye, y yo le puedo decir que es mi caso, en este caso, y me ha salido bien, ¿verdad? Me han dado unos plazos, me han cogido, y ese, según me dice mi entidad, es el primero que lo ha conseguido, porque eso viene de la Central de Madrid y toda la historia. Será el primero, porque no quiero ser el último, que se lancen, y que igual que yo, hay que solución para todos. Todo eso yo los animo, sin el apoyo sin el apoyo de ellos, la verdad. Yo al principio, te digo la verdad, me tenía un poquitín así, un poquitín cohibido y tal, pero a veces entrar y decir, oye, pues vamos, y oye, pues mira, hasta ahora se ha solucionado lo mío. Sigo en la PAP, ayudando a toda la persona que quiera que se le ayude. Y estoy para eso, ni mucho menos. Con la ayuda de Pepe y de varios colaboradores más que hay, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, que es lo importante, por las injusticias de los bancos, de esta entidad bancaria, que no se pueden permitir. La verdad es que no se pueden permitir, porque hay soluciones. La última solución es desahuciar a una familia, echarla a la calle. Eso es lo último. Antes de eso hay que negociar, volver a negociar, mirarla, como lo que he dicho antes, cada hipoteca es una familia. O sea, y cada familia tiene sus historias. Que en la familia no quiere decir que es que no te pague porque es que no quiere pagar, pues un cara y no quiere pagar. Para eso te pide mucha documentación, la verdad es que realmente pide mucha documentación, pero tú la aportas diciendo realmente es así,
Y yo creo que sí, vamos a ver si la banca, o de las cajas, o la banca en este caso, entra al trapo, como se puede decir, suelo decir, yo soy un poquitín así, un poquitín bestia. Pero en fin, lo digo como lo siento. Y vamos a ayudarle, y lo último es el desahucio. Sobre todo eso llegar a eso. La donación luego se otra donación en... La dación en pago. La dación en pago, eso sería lo último que se puede llegar. Yo creo que eso es llegar al último caso. Porque eso, pero es que la donación en pago hoy en día sí, se está permitiendo, pero claro, tú das la donación en pago, pero te queda la carga. Eso es una aberración. Eso es una aberración. Vamos a Eso hablar un poquito para de la dación en pago para la gente que no lo sepa. Vale, ahora señor Pepe que está más que lo explique. José, la dación en pago, yo lo tengo, o quisiera entenderlo de la manera que yo me gustaría que fuera. La dación en pago significa que tú tienes una deuda por un inmueble adquirido, tú entregas ese inmueble, te liberas de la deuda. Pero hay casos que no son así. En teoría debería de ser así. Es decir, y de hecho la dación en pago está reconocida, la tenemos reconocida aquí en España, pero para casos, es decir, no para aplicárnoslo como se debería aplicar precisamente a las familias de buena fe. Y en función, como decía el compañero Ramón, siempre y cuando haya buena voluntad y el banco nos requiera volver otra vez a ver nuestra situación, porque la situación nuestra indudablemente como ha cambiado es como se tenía que hacer, revisándonos otra vez esa hipoteca. Eso no se está haciendo y claro, es bastante duro para cualquier familia que prácticamente el poderse hacer de una vivienda, eso conlleva a que es mucho el sacrificio que hacemos las familias, además con poco poder adquisitivo. Nos lo estamos haciendo desde lo más humilde. El querer tener una vivienda propia es algo que no es como el decir, oye, quiero llegar a comprarme un coche de lujo o comprarme tal, no. La meta de cualquier familia cuando forma una familia es de querer tener una casa propia. Sí, en España es esa. Y quizás aquí yo recuerdo de que, bueno, pues de alguna manera, pues también por parte incluso de los gobernantes se ha utilizado mucho. Porque nosotros vivíamos de una forma y teníamos un concepto de vivienda, pero en alquiler, es decir, las clases más modestas, las más humildes, siempre han estado en el alquiler. Y cuando se ha podido... Cuando tú has podido tener un 20%, que es de lo que se pedía, para que el banco te dejase el otro 80%, tú tenías que responder de un 20%. Y entonces te metías en esa vivienda. El problema que ha cambiado, a mi entender, es que como consecuencia de toda esta crisis, nadie esperaba de que se iba a derrumbar también lo que era el mercado del trabajo. Cuando ya te quedas sin trabajo, pues ya se te queda, ya es que ya se te derrumba todo, porque a la clase obrera, que es la que pretendemos de alguna forma, el querer adquirir una vivienda, pues cuando te quedas sin salario, pues indudablemente ya no puedes hacerle frente. Entonces ahí es donde se tenía que haber, precisamente ahí es donde se tenía que haber metido el Estado, el Banco de España, para que esas familias no se endeudaran de la manera que hemos estado endeudándonos durante tantos años. Y haber cortado. Pero claro, como nos estaban vendiendo la moto, de que aquí lo que interesaba era decir, bueno, pues si los alquileres, con lo altos que están los alquileres, lo que interesa más es meterse y tener vivienda. Claro. Al hilo de esto, o sea, el otro día me hicieron llegar unos informes del año 2006, donde la Asociación de Interventores del Banco de España hacían llegar precisamente esta queja, esta reclamación, tanto al presidente del Banco de España como al ministro en aquel entonces, Pedro Solbes, diciéndole que, mire, esta burbuja en cualquier momento puede estallar. Esto no podemos seguir a estos ritmos de endeudamiento. Y va a ocurrir exactamente esto. Los informes están fechados en el año 2006. Lejos de prestar oídos a esto, hicieron
miraron hacia otro lado para que siguiera la rueda, y efectivamente en el 2008 estalla la burbuja en los Estados Unidos, la burbuja crediticia, y aquí nos llega con toda la crudeza en el 2010. Sí. Porque sí, al principio, bien, y empiezan, claro, pero empieza a caer el dominó, y aquí cuando realmente se empieza a ver, 2009, 2010... Sí, aquí prácticamente la catástrofe mayoritaria, arranca desde el 2006. Yo creo que todas las hipotecas, los casos que tenemos de lo que son... situaciones de estas de reclamación por hipoteca las tenemos desde el 2006 prácticamente, nos vienen desde esa fecha, cuando empiezan y claro, en el 2008 fue cuando ya empezamos a pegar ya al bajón, y bueno, pues se ha ido destruyendo puestos de trabajo, y como consecuencia de todo ello, muchos analistas dicen, incluso el propio gobierno, de que bueno, parece ser de que ya está, se ve luz al final del túnel. Yo no sé quién es el que está viendo esa luz. Será de su túnel. Pero es que claro, es que ellos no tienen túnel. Lo que yo estoy viendo todavía es que todavía no ha tocado fondo. Y estamos cayendo cada vez más. No hay más que ver los noticiarios donde te están diciendo de que bueno, empresas, y además empresas de tener muchos trabajadores, ahora mismo tienen unas deudas astronómicas, y lo que van a hacer precisamente es toda esa gente van a ir al paro, entonces yo quiero decir con esto de que en la medida de que se pierden puestos de trabajo, son hipotecas que se van a quedar, y vamos a tener también problemas a la hora de poder no se va a poder poner frente a esto. Es algo que no se le está poniendo remedio, que yo no sé hacia dónde miran estos políticos, que lo único que parece ser de que este gobierno lo único que pretende es rebajar la prima de riesgo, es solamente el déficit, y la ciudadanía no existimos para nada. Y de allá cada cual que esté como esté se las apañe. Ellos únicamente se miran el tema de números, y no miran a las personas, no miran el ver de que estamos en un país donde desde fuera ya nos están diciendo, desde fuera, de que aquí estamos pasando ya hambre, hay mucha gente ya que precisamente hoy en Cáritas ya está diciendo de que ellos están asumiendo papeles ya que no les corresponde. Es decir, es algo que es del gobierno el que tiene que hacer y afrontar esa situación, y sin embargo lo están haciendo ONGs o entidades de este tipo. Entonces, es muy fuerte. Eso le puedo hablar yo. Yo a ese respecto, Apolo, no puedo evitarlo, en el anterior debate que tuvimos aquí, servicios sociales, estaba aquí la concejal de Castalla, y yo le apuntaba que me daba la impresión de que estos temas sociales, demasiadas veces el peso caía demasiado sobre las espaldas de asociaciones de afectados. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo clarísimo. Correcto. Que toda la gestión que están haciendo las asociaciones de afectados por hipoteca la están haciendo vosotros. No se está encargando la administración pública, ni ayuntamiento, ni autonomía, ni Estado central, por lo que pero ellos por lo menos han tenido la suerte que el ayuntamiento les ha ofrecido una atención jurídica. Yo me gustaría saber hasta qué punto se está involucrando el Ayuntamiento de Ibi, en este caso, que nombrabais al principio, hasta qué punto están ofreciendo ayuda técnica o se están encargando de algunos de los problemas que podáis tener. Pero, hombre, nosotros no hemos llegado... Pueden haber datos, incluso de familias porque bueno, a Cáritas, últimamente, pues bueno, se fueron a un concepto que nosotros se daban en el patronato, no sé si conocéis IBI, bueno, pues el patronato era de la iglesia, y como tal, pues bueno, hicieron una labor donde estaban en los locales que tenía antes Cáritas, era pequeño, estaban incluso detrás de la iglesia, eran locales pequeños, después se pasaron a la otra de abajo, y lo mismo, y bueno, pues han unificado, y al final pues les cedieron el patronato, y allí pues, quiero decir de que allí tienen bastante más espacio, y están atendiendo muchísimas familias. Yo no podría dar datos ahora mismo, hasta dónde podemos tener un drama social pero vamos, allí se forman colas impresionantes para ir a recoger enseres, para ir a recoger sobre todo comida,
Usted no lo sabe, José, pero yo desgraciadamente lo sé. Eso te iba a decir, ella te puede dar datos. Yo le puedo dar datos de Castalla concretamente y de la zona cuarta. Tiene una amplitud bastante extensa y se asustaría de la cifra, de lo cual no vamos a hablar porque es tremendo. Efectivamente, Cáritas de Ibi está haciendo una labor ejemplar, tanto la de arriba como la de abajo. Hay dos Cáritas. Están unificadas. Están unificadas, Sí. pero bueno, hay dos Sí, en contacto mutuo. Y sí, es verdad que a veces nos sentimos un poco desprotegidos por los gobernantes, que en definitiva son los que el ciudadano vota el día de mañana. Si no lo hacen bien, que no cuenten que van a tener el voto de esa persona en las próximas elecciones. Y es lo que hay que hacer, es entender que independientemente de los partidos políticos que hayan, aquí, en estos temas, no hay colores políticos. Correcto. Debe de haber unidad entre los políticos. Porque al fin y al cabo es el ciudadano el que les pone ahí. Es chocante. Y por ellos deben de trabajar. Sí, sí, sí. Yo es que cuando se Es que tocan es muy temas chocante, solidarios, es que todas estas lo siento. cosas es muy chocante, porque cuando decide alguien, algún político, ya no sean quien El que esté, sea, está el que sea. gobernando, sea el color que colores. sea. Sí. Pero es chocante que cuando utilizan o tratan de tocar estos temas, se les achaca enseguida de que están cayendo en la demagogia, de que lo único que están haciendo es propaganda electoral. Y me pregunto yo, digo, ¿será eso por lo que ellos no hacen una política social? Mira, en el ámbito Buena político pregunta. y bajando al terreno, porque claro, podemos dar nuestra opinión sobre lo que ocurre a nivel nacional, tal, pero no está en nuestro ámbito. En el ámbito local, que es donde nosotros podemos realmente decir, oiga, ¿por qué está ese edificio vacío y están habiendo problemas con las familias que están en la calle? Que lo primero y principal es que la familia no se vaya a la calle. Eso es lo primero. No, Eso o sea, hay que conseguir. pero Sobre llegado todo. al extremo de, oiga, mire, vamos a intentar, como medio de negociación, que esta vivienda o bien la adquiera unas terceras personas. A día de hoy es imposible colocar una vivienda, vender una vivienda, o bien que se la quede el banco con determinadas condiciones, pero tenemos una cantidad de edificios vacíos aquí en Castalla. Bien, en su momento, hicimos una solicitud al ayuntamiento diciéndole, existen estos y estos edificios y están para entrar a vivir. Solicitamos que hagan las gestiones necesarias para que se puedan dejar a modo de alquiler social, Sí, es lo que que se trata, beneficia claro. primero al propietario del edificio, que no se le va a devaluar, que no va a padecer el vandalismo. Segundo, las familias que en un momento determinado lo necesitan. Y tercero, el conjunto de la sociedad, que no vemos cómo hay una cantidad de edificios que se han convertido en auténticos esqueletos de hormigón y son un nido de cualquier cosa Sí, sí, menos vertederos, de... prácticamente, Bien. lo estás diciendo. ¿Saben qué es lo que hay de contestación? Pues lo mismo que sé yo. Nada. Y dices, ya, pero es que eso no está en sus manos. Pues si no está en sus manos, vuelvo a lo que decía usted antes. Si no es usted capaz de dar solución a los problemas reales de la ciudadanía, váyase a su casa. Correcto. No se presente al cargo que sea, me da igual que sea presidente Sí, del sí, gobierno, como concejal, que alcalde sí, del lo sea, municipio, lo que sea. concejal. ¿Es usted capaz de darle solución a los problemas de la ciudadanía? Bien, pues adelante. ¿No es usted capaz? Váyase a su casa, que no pasa nada, Se supone de que cuando uno se presenta en un cargo político para representar, en este caso, pues bueno, A quien partido, sea. lo que sea, A pero quien sea. sí, entiendo que para lo que quieres conseguir y la meta suya es trabajar para la ciudadanía, para mejorar aspectos, para mejorar cosas que está en el pueblo, siempre para el ciudadano. Pero es que ves que no, porque cuando cosas como de las que estamos hablando son incapaces de darle solución, mucho me temo de que bueno, aquí lo único que quieren es de hacer cosas de grandeza. Da la impresión de que para su se única quede. intención es inaugurar puentes, autovías, aeropuertos, y que para lo realmente gordo, lo realmente de peso,
No están. Por Eso eso lo me dejan llama, para el final por del eso me llama la mandato. atención lo que Hombre, decía. y Que nosotros- Coger el sillón, porque Exactamente, no todos- la plaquita. Claro, no todo el mundo tiene capacidad de inaugurar aeropuertos, eso pues lo hacen los... Sí, o lo pero más- vamos a lo pequeñito. Al final uno dice, pero ¿para qué has entrado? ¿Para coger el sillón? Sí. Pero ¿y los problemas que tenías que ir solucionando? ¿Dónde están? ¿Te has preocupado en, sí, Exactamente. he hecho, pero muy bien, pero ¿y eso ha dado resultado? ¿O el resultado es que seguimos exactamente igual? Si seguimos exactamente igual. Raúl, tú como jurista que eres, yo me imagino que a raíz de lo que has dicho, de que hay esqueletos de hormigón, edificios medio hacer, en Castalla, en Ibi yo creo que hay bastantes menos a proporción Los hay. de Hay, también los los hay, hay. pero yo creo que Castalla se lleva la Sí, en palma. Castalla nos hemos... Tenemos algo muchísimos. se habrá hecho peor aquí. Entonces, ¿tiene potestad del ayuntamiento de poder denunciar a ese promotor, a Sí. esa inmobiliaria, de lo que tú has dicho? De que, bueno, me imagino que será un... Se Esos son bancos ya. Se pueden Esos- hacer, esos es edificios bancos. más, no solamente... Sí, pero lo que tú has dicho tienes razón. se pueden hacer entra muchas delincuencia, cosas. Y no solamente se pueden, sino que se deberían. Pero a nivel de Es más, ayuntamiento tienen toda la fuerza. voy a poner un caso sin nombrar a una persona, a una colaboradora de la PA. No entremos en detalles. No, por no, favor, no, se lo no, pido. no. Sí. Una persona que intenta mantener una casa en condiciones, y es más, en el centro histórico, con lo necesitados que estamos en este municipio de que haya gente que intente conservar su casa en el centro histórico. Bien, la casa de al lado resulta que es de un banco, porque desahució a la familia que había, y el banco, ¿para qué ha querido la casa después de haber desahuciado? Para tenerla cerrada. Como está cerrada, se va degradando. Esa degradación lleva a ocupas, lleva a que efectivamente al final la persona que tiene su casa intenta mantenerla arregladita, le entran a robar por la casa que ha quedado vacía. Y uno se para a pensar y dice, bueno, vamos a ver, ¿esto de quién es responsabilidad de mantenerlo? Del banco, que previamente ha echado a una familia. Y ¿deberá recaer sobre el banco gran parte de la responsabilidad? O sea, ya no digo del mantenimiento, sino incluso de los daños colaterales que se están creando. ¿Y a quién corresponde hacer ejecutar Imagino esos que al daños? ayuntamiento. Alguno dirá, no, al particular que le ha sido perjudicado. Bien, al particular que ha sido perjudicado en la entrada, en el robo, en ese aspecto, podrá repercutir parte de la responsabilidad. El resto de la ciudadanía somos los que pagamos ese deterioro que está sufriendo esa casa. Y es decir, ¿y quién nos representa o debería representarnos al resto de la ciudadanía? Los ayuntamientos. ¿Y qué está haciendo mi ayuntamiento para que eso no ocurra? Pues ahí tienen la pregunta, venga, empiecen a contestarme. Es que... Los ayuntamientos se hacen cargo, otra pregunta que se me acaba de ocurrir, de pagar, por ejemplo, el IBI, la basura, todo eso. De las casas vacías, es lo que tú dices, repercute en el ciudadano. Sí, repercute en nosotros, ¿No? prácticamente. ¿O lo paga el ayuntamiento? No lo Una de cobra. dos. No lo cobra. No lo cobra. No lo No cobra. lo cobra. No lo cobra. Entonces, el 20% que nos aplican a los ciudadanos de a pie, a los bancos... Échalo de lo... de Incluye la parte que Habría te... que- parte que- incluye la proporcional parte de que la- te tocaría A ver, pagar los a- bancos Creo pagarán que la... tenemos debate para Sí, mucho los más. bancos Ahí. pagarán su IBI, pagarán sus impuestos. Pero el banco, como decía Sergi, su negocio no es el ladrillo. A ellos lo que les interesa es quitarse aquello de encima cuanto antes. Lo que quieren es esto. Claro, pero si resulta que no hay compradores, pues hombre, vamos a intentar primero no echar a las personas, porque existen, como decía Ramón, legalmente existen muchas soluciones. Lo que pasa es que inicialmente, cuando se les vino el problema encima, y esto es una opinión mía, ¿vale? Desde una perspectiva, Sí. yo creo que lo que hicieron fue coger esta primera oleada de problemas y aplicar unas medidas, digamos, disuasorias, a modo de ejemplarizantes, ¿no? No, aquí el que no paga la calle. Sí. Sin haber contemplado otras posibilidades que la ley hipotecaria en su momento ya les daba, como eran la renegociación de la hipoteca, o sea, el alargamiento de los plazos. Oiga, antes de llegar ahí podemos hacer muchas cosas. Sí, está claro. Sí, Bien, sí. pues en una primera oleada empezaron a haber lanzamientos en sede judicial, claro, y ahora se ven desbordados
tanto la banca como el Estado o sea, corregidme si me equivoco, pero creo que había más de 500.000 de lanzamientos realizados ya. Lo que pasa es que están paralizados, pero que van saliendo, a la larga salen todos, ¿eh? Claro. No hay vuelta de hoja. En lugar de tomar vías alternativas a la judicial, que eso, al final, lo pagamos todos los ciudadanos, porque que los juzgados estén colapsados significa que la justicia no va. Y si la justicia no va, o sea, no nos equivoquemos, incluso hasta desde una perspectiva macroeconómica, las inversiones exteriores, uno de los puntos de los cuales van a hacer mucho balance es la seguridad jurídica que exista. Y la seguridad jurídica, entre otras, se basa en la capacidad de los tribunales de un Estado a la hora de resolver los problemas que se están planteando. Aquí no se resuelve ningún problema porque quedan estancados durante años. Y eso no es una solución. ¿Por qué planteamos nosotros desde la PA, desde que empezamos nosotros con toda esta problemática, con el tema de la dación en pago? Pues por una razón muy simple. Aquí, existiendo la figura de la dación en pago, pero existe, antes me había pasado y se me ha quedado en el aire. Existe, pero claro, existe para ciertos sectores. Es decir, aquí para lo único que existe la dación en pago son para aquellas empresas que lo hacen con ánimo de lucro, que son las promotoras, las grandes empresas, que es lo que más ha nacido aquí en España. Son las únicas que, manteniendo ese compromiso o digamos ese socio colaborador que era la banca, que era el banco quien le concedía el crédito para realizar esas viviendas, si la situación les venía en contra, como ha sido ahora, que no se vendía en vivienda, no podían dar crédito, y menos ahora con la situación donde ha tenido intervenida la banca y no pueden ellos dar crédito de esa manera para que a los socios que ellos tienen, que son los constructores, pudieran vender la vivienda. Y a mí sí, pero tráeme aquí a alguien que tenga dinero para poderse quedar con esa vivienda. No me traigas otra vez gente que lo único que vaya a hacer es quedarnos con deuda. Entonces, a lo único que le cedían la dación en pago pues, es precisamente a esas constructoras. ¿Por qué? Porque el banco era parte. Y entonces la constructora decía, oye, una de dos, o dejas que yo te traiga gente aquí, personas aquí, para que compren y les puedas dar tú ese préstamo hipotecario, o automáticamente te quedas tú con todas. Te quedo aquí con las viviendas y mira a ver qué hace, y eso a lo único que se le daba hacia la dación en pago. Mejor que tú como juristas conocerás mejor que yo el tema. Sí, inicialmente solamente se concedió a modo de, efectivamente, de subsistir en el negocio. Solamente para aquellas promotoras, aquellas empresas de las cuales formamos parte, y no a modo de general, o para aquellas personas que en un momento determinado lo pudieran necesitar. Aunque insisto, para mí la dación en pago, y creo que estamos de acuerdo, no solamente no es la solución, sino que es la última. Debería ser la última solución en este caso. Porque lo que estamos hablando de los alquileres sociales, yo creo que, como dice el banco, como ha dicho David, ¿no? Sergi, perdona. Bueno, Sergi dice que el banco no trabaja, que negocia, trabaja con dinero, no con ladrillo. Prácticamente, sencillamente por eso que tiene que negociar con dinero. Una de las soluciones muy viables sería, por ejemplo, el alquiler social sobre esa vivienda. O sea, es que hay 40.000 formas de ganar la cosa. Hay dos diferencias: querer hacerlas o no querer hacer, o hacerlas mal. Porque una alquiler social, una familia, por ejemplo, que se ve en una situación tan apretada, ¿cuánto más fácil no es hacer un alquiler social sobre la vivienda, que a la larga, a ver si salimos un poquitín, se sale un poco de la crisis, se benefician ellos, y a la larga, si la familia va sube hacia arriba, otra vez, borrón y cuenta nueva, se puede otra vez quedar. Y las viviendas las tienen, como se está diciendo, no las tienen desocupadas, las tienen habitadas, están bien cuidadas, nos evitamos de 40.000. Vamos a ver los bancos. Si el banco quiere perras o quiere dinero, tiene que llegar a eso. ¿Por qué no llega? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el...? Es lo que no entendemos muchas veces nosotros. Que si el banco lo que quiere es dinero, lo que decía, lo he dicho ya 20 veces. Que no lo entiendo. Yo creo que sería preferible recibir ingresos a base de un alquiler social, aunque sean pocos, aunque no cubran el valor de la vivienda, antes de eso, que tener la vivienda vacía. Por eso es que no lo entiendo. No, es que no y me temo que ninguno de los que estamos aquí lo entendemos. Si nosotros estamos luchando por eso, para que sea uno de los casos que se pueda hacer en la banca. Pero
nos vemos tropezando, como dice, contra el muro y ellos son los que tienen hoy en día. ¿Creéis que para no llegar a ese acuerdo que estaba proponiendo Sergi, por ejemplo, hay algún interés detrás? ¿Qué puede haber? Puede haber interés, porque nosotros hemos visto casos, por ejemplo, del tema de esto, o sea, casos de que gente joven ha llegado al tema este y la banca ha dicho que no, que siga pagando, no la donación en pago, no, la donación en pago no. Yo te taso a ti en la vivienda, o sea, yo la compró sobre un valor, ahora se ha devaluado, yo te taso a ti la vivienda, por ejemplo, que son 100.000 euros, te la taso en 60.000 euros, tú me tienes que pagar los otros 40.000 euros de tu bolsillo y se acabó. Y si no, pues había judicial. Y esas personas las hacen polvo, ¿verdad? Pues las hacen polvo, la hipoteca para toda su vida. Y lo va volviendo sin vivienda. Y hay casos de esos y casos peores, pero es uno de los casos que no hace mucho lo tuvimos en una asamblea. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Pues no lo veo. Un chaval joven con 30 y tantos años que esté hipoteca para toda su vida y para colmo sin vivienda. Vamos a ver, ¿en qué país estamos viviendo? ¿Qué solución? ¿Por qué no damos solución a esa gente? ¿Por qué tenemos que acoger a una persona y hipotecarla para el resto de su vida? Incluso, y luego, si lo más bonito, sin el piso, es que se lo quitan. Y te quedas hipotecado con 40.000 euros. Seguramente será porque no tiene ningún amigo en el gobierno que pueden dar un puesto. Puede ser, no tiene ningún amigo de eso importante. Es que utilizan una política totalmente de usura. Es decir, la banca parece que no tenga intereses en llegar a estos tipos de acuerdos, que sería lo más deseable y además, tal y como tenemos el país ahora mismo. Es lo que buscamos las familias en una situación de esta manera. Pero la banca, ya digo, no está por la labor. Yo, vamos, rompiendo una lanza por los empleados de banca, por los directores de banca. Que bien hubiese venido alguien. Yo creo que muchos de ellos, claro, sus instrucciones vienen de arriba. O sea, sí, está claro. A partir de que te falla un par de letras, a vía judicial. El director se verá atado de manos. O sea, no tiene capacidad de respuesta. Ya ha pasado. Pero por esto que comentabas de los intereses, ¿habrá algún interés? Estamos quedando ya sin tiempo. Vamos a lo de los intereses, claro que hay un interés, clarísimo. El Sareb, el Banco Malo, para que nos entendamos, es uno de los mayores robos que se han perpetrado en este país en las últimas décadas. Fíjate si hay un interés. Y la gente lo está viendo bien. Lo está viendo de categoría la banca mala, el Sareb. Ahora que dices lo del tiempo, o sea, porque sí que hay una cosita que lo hablábamos antes, pero sí que me gustaría dejarlo, o sea, lo de los scratches y respecto de las plataformas y demás. Yo me he posicionado siempre en contra de lo que es esta medida, por más que nada, y sigo estando en contra, aun a pesar de que pueda compartir, incluso buscar en cierto grado esa legitimidad que a uno le da cuando le han despojado de todo, a la hora de plantear determinadas formas de batalla. Particularmente, yo no soy partidario de este modo. ¿Por qué? Porque sinceramente creo que se abre una caja de Pandora donde no existen límites, dónde empieza y dónde termina el derecho a escrachear o a quién escracheamos. Creo que es una senda francamente muy peligrosa y creo que hay que ir a agotar otras vías, como por ejemplo no votar a aquellas personas que nos han engañado. O sea, así de fácil. Que básico, vamos, algo lógico y básico. Ya para ir concluyendo, sí que me gustaría que por favor dijerais si alguna persona, esperemos que no, pero bueno, a ver las ailas, desgraciadamente, que pueda ver el programa y que se vea en esa situación, ¿dónde puede ir a IBI a asesorarse o nos dais un número de teléfono? Aquí, señor presidente, que es más adecuado. Yo creo que hay mucha gente informada en toda la comarca, pero bueno, nosotros, para recalcarlo más, les diría a todas aquellas personas que puedan estar en una situación, pues bueno, o bien esperando porque ya vea que su situación no puede negociar con el banco, nosotros lo cogemos y asesoramos a estas personas en una situación, a ser posible, antes de caer. Seguramente sea mejor antes de demorar, claro. Para ver si podemos llegar con la entidad a poder negociar con ellas un acuerdo. Y bueno, no esperar nunca a que te venga lo que es el tocho, ya lo que es un procedimiento de ejecución hipotecaria. Eso asusta,
Por el volumen. Porque, Y por bueno, lo que significa. Y por el contenido. Y por lo que significa. un proceso de ejecución hipotecaria se alarga, se puede alargar mucho en función de... Y yo concretamente llevo ya más de 3 años. Entonces, por mi experiencia, yo desearía de que la entidad de una vez por todas, pues bueno, tratase de avenirse y llegar a un acuerdo. Yo sé que lo tengo difícil, porque yo, como trabajador autónomo, pues un día cogí y arriesgué lo que tenía como patrimonio, que era mi vivienda, y era con lo que iba trabajando. Entonces, llegó un momento que, bueno, que esa hipoteca se ha hecho imposible, sencillamente porque, bueno, a mí las cosas me fueron mal, con el PUM, a mí mi negocio pues se ha cerrado, y bueno, pues ahora en estos momentos, pues digamos de que la entidad que es con la que he estado trabajando siempre con ellos, muchos años, pues no quiere reunirse. Es decir, esto viene desde arriba, y entonces, claro, esos señores a mí no me conocen de nada, y es donde tenemos el tema. Entonces yo plantearía el tema de que, bueno, al igual que yo pienso que pueden haber muchas personas como yo que necesiten de esa ayuda y ese asesoramiento, y les diría que nosotros estamos en IBI, concretamente en el local del ayuntamiento, cedido por el ayuntamiento, que es el Centro Social Polivalente, El MSIO. El antiguo MSIO, y estamos todos los martes. Desde las 8. De 8 a 10 estamos allí para atender a todo aquel que se encuentre en una situación de este tipo. Para la gente que nos vea de Castalla, un poquito más arriba de la parada de taxis. Pues, claro, lo que queremos es que la gente vaya que sin ningún miramiento, ¿verdad? Sí. Que los atenderemos, dentro de que cabe los asesoraremos, los ayudaremos y les aconsejaremos lo mejor posible, que para eso estamos y queremos seguir así, de momento. Pues nada más nos queda que darle muchísimas gracias tanto a Ramón Linares como a José Real por estar aquí, bueno, y a nuestros colaboradores. Si en algo sirve esta pequeña aportación que podemos ofrecerles, pues nos damos por satisfechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia, y bueno, ya sabéis que tenéis las puertas de Movitel para cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, esperemos que vengáis cuando todo se haya solucionado ya y que digamos, conservamos la vivienda. No, sí, yo creo que sí. Ánimo, hay que tener mucho Exacto, la esperanza, esperanza. Exacto, lo último exacto. que se pierde. Pues nada, esto ha sido todo por nuestra parte. Ha sido un tema, pues que, como he dicho al principio, es un tema durito. Los desahucios. Con esta ha sido la exposición de nuestros invitados y colaboradores. Esperemos haberle ayudado en algo. Y bueno, invitarles a una próxima edición del Megáfono. Gracias.